Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre Deuteronomio capítulo 28, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. Este es uno de los capítulos más largos de Deuteronomio y no es simplemente una lista de premios y castigos, sino una imagen del corazón de Dios que desea la felicidad de sus hijos, mostrando con claridad las consecuencias de oír o no su voz. Por tanto, Moisés le dice al pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová. La lista de bendiciones comienza con una actitud de atención. En hebreo la frase significa literalmente, si escuchas escuchando, lo que requiere una escucha constante, activa y obediente. Dios no promete bendición por oír de manera superficial, sino que como resultado de oír, se obedezca con amor. En nuestra época hay muchas voces compitiendo por nuestra atención. La voz del ego, la de la cultura, del consumismo, del miedo, de los placeres, las opiniones de los expertos, la ciencia, etc. Pero la bendición de Dios se manifiesta solo en quienes se detienen para oír su voz en medio del ruido circundante. En este sentido, Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Por su parte, Dios promete bendecir a cada esfera de la vida. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Dios está presente donde quiera que estés. Bendito el fruto de tu vientre. La familia prospera cuando Dios es el centro. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia. La bendición viene del cielo, no de nuestros esfuerzos humanos únicamente. Aunque las bendiciones mencionadas son materiales, el propósito no es que Israel fuera rico, sino que fuera santo. Pues el versículo 9 afirma: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, si guardares los mandamientos. La prosperidad material era solo el reflejo externo de una comunión interna con Dios, aunque en la mayoría de los casos no es así. Sin embargo, en el versículo 15 el tono cambia bruscamente. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Lo que sigue a continuación en el capítulo es una descripción desgarradora de caos, enfermedad, derrota, hambre, exilio y muerte. ¿Por qué tanta severidad? Porque alejarse de Dios es destruir el orden de la vida. Cuando el corazón humano se aparta de su Creador, todo se descompone: la salud, la familia, la sociedad, en fin. Es importante resaltar que Dios no impone el mal, simplemente deja que el pecado coseche lo que sembró. Dios no está obligado a bendecir a quien no desea ser bendecido, y aunque el texto sugiere que Él es quien envía las maldiciones, es solo una figura literaria para enfatizar la necesidad de volver a entrar en el pacto con Dios y recibir de nuevo su bendición. En la historia de Israel esto se cumplió literalmente. El pueblo desobedeció y fue llevado al exilio y a la destrucción, tanto en la época de los profetas Daniel y Jeremías como en la destrucción definitiva en el año 70 después de Cristo, por parte de Roma. Lo mismo ocurre en la parte espiritual. Cuando Dios no reina en el corazón, el alma entra en exilio espiritual. Por tanto, la obediencia sigue siendo la clave para traer las bendiciones y alejar las maldiciones. Vivimos en una sociedad donde la fe es vista como un sentimiento y no como una decisión o un principio. Este capítulo nos recuerda que obedecer no es mero legalismo, sino amor activo. Jesús lo resumió en la siguiente frase: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Debemos recordar que la obediencia no es buscar comprar, entre comillas, la bendición de Dios, sino que es la evidencia de que amamos a Dios en respuesta a su amor. Por otro lado, hoy las bendiciones no siempre se expresan en campos fértiles o ganado numeroso, sino en sentir paz interior, familias restauradas, decisiones sabias, fe en medio de la crisis y esperanza en medio de la adversidad. El que escucha a Dios vive en bendición aún en medio de cualquier desierto. Por el contrario, las maldiciones hoy pueden ser la ansiedad, la falta de paz, las familias deshechas, la falta de rumbo y objetivos, etc. Sin embargo, la solución sigue siendo la misma: volver a escuchar la voz de Dios con atención.
La buena noticia es que a pesar de nuestros fracasos y maldiciones que estos han arrojado sobre nosotros, Cristo tomó la maldición para darnos la bendición. En este sentido, el apóstol Pablo escribió: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en la cruz la consecuencia de nuestra desobediencia para ofrecernos la restauración. El que fue maldito por nosotros, ahora nos bendice con su Espíritu y nos capacita para vivir en obediencia. Acude hoy a Jesús y agradécele por llamarte a escuchar su voz en medio de los ruidos de este mundo. Agradécele porque Él tomó tu maldición que no merecía para darte la bendición que no mereces. Pídele que te ayude a oír su voz y a obedecerle con gozo, de modo que tu vida puede ser bendecida en todas las áreas de la vida y así ser un canal de bendición para quienes te rodean. Recuerda, yo soy Leonardo Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.